Bueno, seguimos con urbanismo. Esta vez José va a hablar del diseño de las ciudades. José. Hola, buenas. Bueno, voy a hacer publicidad de Calella porque me apetece beber un poco, la dejé aquí antes. Bueno, el tema que voy a hablar es bastante parecido al anterior, pero visto de otra manera. Mucho menos exhaustivo, igual mucho más romántico. Yo, llevo años participando en movimientos sobre urbanismo, activistas y cosas así. Me preguntaba a veces cuando no hablaban de temas, porque no soy arquitecto y nada, me dedico a la hostelería, pero bueno, soy diseñador y tal. Y a veces me pregunto por elementos que hay en la ciudad que no están diseñados o no están diseñados para eso, pero que a mí me resultaban curiosos, sobre todo un poco por la memoria que tenían, ¿no? Estos elementos, pues gracias a que están ahí, también en contraposición a muchas estatuas que tampoco es exactamente diseñadas, pero sí puestas a posta, que la verdad que no dicen nada la mayoría de las veces. Todos estos elementos, este es el título, que tampoco tiene nada que ver con la charla, pero me gusta poner estas cosas. Me gusta trabajar bastante en un tono así informal. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y cuál es el título? Perdonaré que lo voy a poner en el principio, que no es este. Bueno, nos vamos a pisar con alguna de las cosas que son las mismas. Pero bueno, uno de estos elementos, por ejemplo, eran los pilares. Yo, me crié en la zona largañosa, pasaba por delante de ello habitualmente y siempre me pareció pues que no pintaba nada ahí, ¿no? Era una cosa interesante, pero extraña, a 3 metros de unos edificios, o a menos, a 2 metros de unos edificios, que incluso hay ventanas que abres la ventana y solo ves un pilar. Y entonces, hace poco se sacó un libro en Oviedo sobre los pilares, muy interesante, pero bueno, en internet la verdad que sí que puedes encontrar cosas y cuesta un poco a veces, pero sí que hay mucha información. Me gustó mucho el bando con el que se logró derribar el edificio y apelaba un poco a, el edificio, la estructura, y un poco apelaba a que ya era una estructura antigua, había sido creada para traer el agua de Vitoria y de la zona del Naranco a Oviedo. Ya estaba un poco obsoleto, ya se había inventado la tubería de hierro, ya no hacía falta que viniera por acueducto y el agua ya entraba de otra forma. Y por aquí querían pasar el tren y tampoco molestaba para el tren, pero quisieron usar el acueducto para utilizar la piedra para el puente de la Argañosa. O sea, lo quisieron como materia prima. Hubo un intelectual del momento que sí que dio mucha guerra y hay en el periódico del momento hizo una carta larguísima con el pompón de aquella época, ¿no? Ahí hablando un poco, y venía a hablar un poco de cuánta gente había nombrado los pilares, pues incluso había salido en novelas de Oviedo, y Jovellanos ya la había nombrado, y Jovellanos, por ejemplo, decía de ella que había sido hecha con diseño romano, pero que tenía cierto carácter montañés. Y entonces me parecía así como interesante. A mí lo más interesante para mí de los pilares es que queden 5, ¿no? Que no lo hayan destruido del todo, porque no eran, no sé, no dejaron 5 y se acabó. Pero esa fecha, ¿es la fecha de construcción? Era cuando lo tiraron. No, esto se hizo en el siglo XVII, se tardó un montón de años en hacerlo, vino un cantero de Cantabria. Yo pensaba que era romano, de verdad. No, eso, no era romano. pero desde los romanos hasta la Revolución Industrial, pues tampoco se había cambiado el tipo de diseño de estas cosas, ¿no? De hecho, hay otra fuente aquí detrás de Otero que también era un mini acueducto, ¿no? Para llevar el agua, pues lo único que podías hacer era guardar el nivel. Era la forma. Y después pues se empezó a crear el hierro de forma industrial, de hacer tubos y tal. Y paso a otra. Esto es un poco la carta que hablaba de antes, pero paso de ella. Después, este es otro elemento interesante. Igual no lo reconocéis muy bien, pero es el arco que está en el Parque San Francisco. Siempre me habían dicho que era la iglesia de la que comentabas antes, pero sí, no lo es.
Pero bueno, es una cosa que te comentaban, incluso cuando hacías la excursión esta de Provien, a veces para los niños y tal, pues te lo contaban y es mentira. Es un templo de San Isidoro que estaba en la Plaza del Paraguas y yo había leído que fue una iglesia precristiana, pero la verdad que no encontré documentación muy exhaustiva sobre el tema. Pero bueno, me interesa mucho cuando tiene un poco más de trayectoria y tal, pero bueno, lo dejamos ahí. Pues al final dejó de tener culto, o sea, se desamortizó, se fueron y se utilizó como tahona. Al final, pues ahí se molía pan, se hacía pan, y entonces con este carácter que ya no era religioso, ya se dejó de usar y al final lo derribaron. Otra de lo interesante de esto es que hubo unos románticos, que el otro fue por casualidad los pilares, pero en este sí hubo unos románticos que guardaron estos pilares y no sé si en ese momento o más tarde, eso sí que no lo sé, se lo llevaron al Papa San Francisco. Y nada más. Bueno, esta plaza, que se parece un poco a la de Porlier, unos años después también, estaba delante de la catedral. También fue derribado, tardaron bastantes años, hubo bastante oposición. La misma gente que recuperó el pilar de la Plaza del Paraguas fue la que peleó duro para que no se tirase. En la Plaza de la Catedral antes, pues, como ciudad medieval, era calles estrechas y demás. Una de las calles es la que va por detrás de la fuente, que esa ya había sido desaparecida con un incendio que hubo y tal, pero bueno, quedaba esto que se parecía muchísimo al Fontán. Era un poco más pequeño, pero era bastante parecido. Es muy gracioso porque una de las cuestiones que manejaban para poder tirarlo era que deslucía en la Semana Santa cuando pasaban con el Cristo por debajo de un arco, ¿no? Entonces se tenían que poner de rodillas y que era un poco así como que, no sé, que parecía que se caía ahí el santo. Y la otra, pues que deslucía un poco la visión de la catedral, ¿no? Bueno, pues sí, como el Calatrava ahora que no se ve, porque no se ve, a no ser que subas al naranjo o tengas un helicóptero, que bueno, igual Calatrava lo tiene, pero pues en ese momento ya pues en estos años estaba haciendo también la estación de Renfe, estaban haciendo todos los ensanches y querían una ciudad moderna y querían ver pues una catedral espléndida y hacer ahí un domingo de Ramos, ¿no? Que se petase eso y que el obispo sacara ahí todo. Y pues no hubo ninguna intención por parte del ayuntamiento, ¿no? de recuperarlo. Esta asociación, que se llamaba la asociación... Ay, no, estoy un poco despistado. Lo más interesante de esto es que los arcos, que se parecen mucho a unos que hay ahora donde el Fontán, los arcos, los zapatos, pues se recuperaron y se metieron en la fábrica de gas. Vaquero los metió cuando construyó uno de los edificios y siguen ahí. Y para mí es un poco lo más interesante también, ¿no? Esa recuperación también me extraña, que de repente te conecta, ¿no? con otra aberración que hubo antes y que si ahora vuelve a haber otra aberración en la fábrica de gas, pues sabe Dios lo que puede pasar a esto y luego la acaban en el Calatrava encima de... No sé. Bueno, con mi memoria, gracias a la defensa del patrimonio cultural y artístico de Asturias. Bueno, esta asociación además desapareció después con la Guerra Civil. Claramente eran todos un poco rojillos y marcharon por patas de este país. Y se acaba de recuperar hace poco, pero bueno, no, la verdad que no tienen mucho movimiento, que yo sepa, porque sí que no los he escuchado más que volvieron a formar un poco la asociación, la plataforma. Bueno, esto era otra vista de los arcos. Bueno, y antes hablábamos del Palacio de Conchaeres, también muy interesante. Bueno, pues joya arquitectónica, tal, uno de los mayores defensores de ellos era un joven Antonio Masí, que todavía no estaba metido en política. Después muy gracioso porque hace poco, hace 5 o 6 años, salió en el periódico un tío muy interesante que ya jubilándose, el tío había derribado medio Asturias, ¿no? Tiene una empresa de derribar cosas
súper curiosa, le dejaban sacar incluso a gente de la cárcel para trabajar con él, bueno, tenía una espectacular trayectoria. Y, y el tío, la verdad que en un afán un poco de sacar sus fantasmas y tal, hablaba de esto con mucha naturalidad, ¿no? Él, por ejemplo, fue el que derribó esto de madrugada, decía que entró directamente por la fachada principal y que pasaron un poco de ello, porque sabían que ya rompiendo la fachada que ya no tenía ningún valor el sitio. También él mismo decía que él había derribado más edificios en Oviedo que el 34 y el 36 juntos. Y contaba bastantes cosas interesantes. Así fueron estos años. Lo más interesante de esto, que es donde ahora se ubica el Banco de España, a mí me parece curiosísimo porque fue que conservaron la valla de fuera. Que no pega nada, pero me encanta. No sé por qué. O sea, ¿qué tiene que...? Pues ahí sigue y bueno, fue también buscándola cuando me enteré de lo del palacio y demás. Y me parece maravilloso. Aquí está esta estación. Este es un ejemplo más triste todavía. Bueno, ya comentó un poco todo el valor arquitectónico que tenía. Y lo único que queda de esta estación son 4 azulejos que de tan restaurados que están ya no parecen ni originales, que es que igual no son originales, pero creo que sí, y que están pegados en un aparcamiento, ¿no? A veces, cuando intentan como recuperar algo y como dotarle de ese valor de la memoria, pues consiguen casi un ejemplo contrario, ¿no? El del odio profundo, ¿no? Vale, muy bien, ¿y para qué lo tiraste? O sea, pero bórralo y pon que aquí había un erial o un patacal o lo que quieras. Este es el Fontán, que no es exactamente el mismo caso, pero le pasa un poco, ¿no? Bueno, sabéis que fue derribado y vuelto a hacer, ¿no? Un poco al estilo Parque Astur, casi, ¿no? Y claro, lo peor, ¿no? Es que queda al lado uno que sí que cumple un poco lo que era, ¿no? Y entonces, lo triste es poder comparar, ¿no? Si por lo menos los hubieran tirado todos y no los conoces, pues no sé, naces ahora y dices tú, bueno, qué bien, ¿no? Pero teniendo para comparar, siempre al final es como mucho peor, ¿no? Te da más odio. Bueno, y todo esto fue siguiendo un poco, pues románticamente un poco la trayectoria de gente que luchó un poco por todo esto. Este fue un libro que se vendieron poquísimas copias porque es un tocho infumable, pero maravilloso porque de un trabajo increíble. Y bueno, los que queráis saber todo lo que se hicieron desde no sé qué año empieza, la verdad que es extensísimo, pues es muy interesante para ser. Bueno, por ejemplo, de Gavino tiene como 150 páginas casi, de todo lo que tiró. Y lo dejo aquí, lo que más me interesa, la verdad, es el debate. Y qué pensáis acerca un poco no sé, de la memoria y si queréis debatir algo sobre esto. ¿De algún sitio interesante que os...? El hospital viejo que hay que hacer con él. Claro, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué? Porque sí que vengo de ahora mismo justo de una reunión de auditores donde se habla precisamente de la fábrica de gas. Que hace 4 años tú sabes muy bien que Mortera, el concejal de Cultura, pensaba o hablaban de gasómetro como ese masijo de hierros que impedía ver la catedral, ¿no? 4 años después se habla de un laboratorio de creación artística en la fábrica de gas. Convendría recordar todos que si esta fábrica de gas la hemos salvado la ciudadanía, no solo Dios Cultura, sino todos nosotros. No conseguimos salvar la madreña, pero sí que salvamos la fábrica de gas, que seguramente de aquí a unos años va a ser una referencia puntera en creación artística, etcétera, pero hace 4 años querían cargársela, querían acabar con ello, ¿no? Entonces, un ejemplo también la fábrica de gas de algo que esperemos, ojalá sea
una referencia a nivel creativo, etcétera, pero hace unos años la querían tirar. Gracias a la participación ciudadana, pues está, ¿no? No se ha hablado de esa asociación que desapareció en el 36, pero bueno, casi 100 años después hay todavía asociaciones que están consiguiendo recuperar, o por lo menos que no se acabe con el patrimonio cultural. Yo, por ejemplo, en este caso tengo el corazón dividido, por ejemplo, con la fábrica de gas. O sea, la fábrica de gas, que no sé cuántos carteles habremos pegado para salvarla ni para lo que sea. Y, por un lado, veo muy positivo como un ayuntamiento que se quiere acercar y pues que sabe que los tiempos cambian y se quiere como reciclar un poco y hacer algo positivo, pero por otro lado no le perdono y no le voy a perdonar que hayan cambiado en el plan especial que hicieron, pues que hayan cambiado la edificabilidad de ese sitio que era suelo industrial a urbanizable con 90 y pico viviendas de 100 metros cuadrados y la realidad es que no se va a poder salvar. O sea, yo sé que ese sitio ya no se puede salvar, ¿no? Uno, porque no hay dinero para indemnizar a HP con todos esos edificios, ya, o sea, si ahora lo haces bien interés, o sea, no hay manera, ¿no? Y al final, pues se va a hacer un centro cultural, espero, ¿no? Supongo. Y se va a recuperar una buena parte que en principio era como anularlo por completo y por otro lado la fábrica de gas sí que no va a estar, sino más bien los 5 pilares del acueducto o la valla que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, ¿no? O la valla de Concha Eres, ¿no? Pero la fábrica de gas no va a estar porque la única forma de protección es un conjunto y dándole una utilidad, pero de forma integral, ¿no? Porque si no el valor artístico pues es... La nave del postigo va a desaparecer, o sea, que hacer fotos ahora para en un futuro. La nave del postigo tiene una de estas protecciones estúpidas que nunca entenderé, que es que, o sea, hay sitios que medio se entienden, ¿no? Lo de proteger la fachada. Bueno, si tiene 5 plantas y otros tiene 5 plantas, por lo menos aparenta, ¿no? Yo ya no me meto en qué más. Pero una nave de una planta, protegerla y que puedas construir 4 encima, pues ese es el tipo de protección que, ¿no? Como el Museo de Bellas Artes, ¿no? Que ahora tiene fachada, pero que... Pues mira, el Museo de Bellas Artes casi me gusta como concepto de lo ridículo que es esa ley, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo eso en un edificio y sigue estando protegido, pero es que los edificios que han puesto Pladur y han puesto de todo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, no está peor que el de enfrente que, pues, total, o sea, se puede volver a tirar y volver a hacer uno de Pladur que se parezca más al anterior, o sea, nunca, no sé. Hay otra narración muy interesante también en la cárcel. Esa pintura amarillo pollo, como si fuera una casita de la ladera de Vitoria. de Vitoria, que es como, ¿por qué lo pintas como si fuera una casita? O sea, Dios, una cárcel, joder. no sé, Sangre. siempre. No sé, no lo entiendo bien. Y un poco de eso que Amarillo. comentas de lo de las asociaciones estúpidas y absurdas, me trae un poco el recuerdo. Este día estaba yo leyendo en relación a lo que es el auditorio, que realmente eso era el antiguo depósito de agua y ves como en esa parte inferior aún se conservan los depósitos de agua, por lo cual ¿no? Hay protecciones que sí que parecen a priori absurdas, pero bueno, que puede convivir con lo que es un edificio de un nuevo uso, ¿no? Conservar. Hay una idea. Las formas, mejor que derribar. Sí, no, o sea, la conservación es interesante. O sea, por ejemplo, hablábamos antes de Santa Clara, ¿no? Pues al final hacer la hacienda ahí a mí me parece, no sé si magistral, pero súper guapo, ¿no? No sé, en el auditorio yo no lo salgo porque si no me gusta ese edificio. Entonces, claro, para hacer algo mal, pues sí. Pero que es un edificio en el que convive un edificio actual con uno antiguo, que realmente lo conserva todo lo que había antiguamente. Bueno, Ahí, Sí, sí. puede ser una. ahí están pendientes los depósitos del Cristo también, ¿no? ¿El qué? Los depósitos del Cristo. Que ellos están pendientes también ahora de qué hacer con ellos. Bueno, hay 3 depósitos de Cristo. Bueno, ese grande, redondo y El tal. grande redondo, pero el que quieren proteger es uno de Sánchez del Río, que se parece mucho... Uno que está pintado o algo así. ¿Vale?
Esos son los azules, pero hay uno que es una joya, que es como un pulpo pequeño, Ese que es. hay muchos por Asturias, que lo quieren hacer también centro de arte o algo así, no sé cuántos centros de arte va a haber ahora en Oviedo, pero no tenemos de casa la cultura, así que vamos a ver lo que hay. Y bueno, yo creo que lo dejo ya, porque no va para tanto.